Las unidades de cuidados intensivos para COVID-19 en Imbabura y El Oro tienen una ocupación del 100%, mientras en un hospital de Quito se habilitaron más camas para abastecer la creciente demanda. Andrés Moposita sigue este tema. El Hospital IES Quito Sur activó un plan de contingencia con 10 camas más para pacientes de COVID-19, espacios que se suman a la cafetería y las carpas de evaluación de pacientes con síntomas de enfermedades respiratorias. Fueron reactivados por la creciente demanda que se registra en los últimos días. Sí, efectivamente, esta área ha sido de acuerdo a nuestras fases que teníamos para irnos habilitando en caso de tener más desborde de gente. Estas 10 camas que habilitamos solamente son para cuidados leves. Según el Ministerio de Salud, hay 440 personas en cuidados intensivos en toda la red de salud del país, con una ocupación general del 86%. Las provincias de Imbabura y El Oro son las más preocupantes, con todas las camas de UCI llenas. En Pichincha están ocupadas del 95%, al igual que Guayas, mientras en Azuay tienen el 93% de ocupación y en Manabí el 83% de camas están siendo utilizadas. Hugo Espejo, subdirector de Medicina Crítica del Hospital IES Quito Sur, señala que ahora la complejidad de los contagiados con COVID-19 es mayor. Es un paciente más complejo de manejarlo, con mayor estancia en la hospitalización y con más riesgo de requerir un cuidado intensivo. Solo en esta casa de salud hay 30 pacientes en lista de espera para una cama de cuidados intensivos. Sin embargo, los galenos afirman que todas las personas están recibiendo atención. Nosotros de sintomatología respiratoria recibimos alrededor de 200 pacientes diarios, de los cuales el 30% requieren hospitalización. Resaltan el apoyo que varias empresas les han brindado. Hoy, por ejemplo, se recibió una donación de 100 ventiladores automáticos que serán utilizados para la recuperación de los pacientes.